Recientemente, pues, ha habido una importante manifestación pública y la hemos conocido especialmente a través de las noticias, de los periódicos, de la radio, en las diferentes manifestaciones que ha realizado el Ejecutivo a través del presidente y el ministro de Interior principalmente, así como el ministro del Trabajo, pero también se ha escuchado al legislativo a través de la Comisión Séptima del Senado hablando sobre el tema de la reforma laboral en Colombia. Entonces, ¿qué ha venido pasando con ello? Al hablar de la reforma laboral, se empezaron a hacer unos debates respecto de especialmente lo que implicaría esta reforma para el país. Y en este caso, una reforma estructural como la reforma laboral tuvo una discusión después de haber sido enviado el texto en la Comisión Séptima del Senado. Y además de eso, en esa comisión se dieron algunas conversaciones internas y posteriormente los debates públicos que conocimos. Y entonces esta comisión decidió archivar el proyecto de ley de la reforma laboral. Esto generó tensiones, especialmente en la opinión pública, dado que algunos de los sectores consideraron importante que se hubiese podido avanzar hacia llevar el texto de la reforma a la plenaria del Senado, lo cual no ocurrió, derivado efectivamente del ejercicio democrático y de las competencias que tiene la Comisión Séptima del Senado, y básicamente, entonces a partir de allí, el Ejecutivo a través del presidente, el ministro del Trabajo y el ministro del Interior amplían un poco este ideal de la reforma laboral, buscando entonces que sea el pueblo que se pronuncie con la consulta popular. Ahora bien, dentro de este mismo marco hay otros elementos que se vienen debatiendo, pero lo importante de la discusión es que el pueblo en este momento está convocado para participar en una posibilidad de consulta popular. Y entonces aquí viene una importante discusión. La discusión es básicamente por qué es importante. Como recordaremos, al tenor del artículo 103 de la Constitución Política de 1991, que establece los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la consulta popular, está el artículo 40 de la Constitución, donde también se le llama al pueblo a pronunciarse a través del voto. Pero hay unos requisitos, entre ellos que la persona sea ciudadano, es decir, que tenga el documento de la cédula de ciudadanía, que ese documento le permita y esté habilitado dentro del Censo Nacional Electoral. Y es importante porque como mecanismo de participación ciudadana va a permitir tomar decisiones trascendentales con ese voto, con esa participación en la consulta popular, en este caso, en un asunto que es de relevancia nacional. ¿De qué forma puede llegar a ser válida? Básicamente, nos corresponde revisar lo que es el censo electoral en el país, que lo establece básicamente la registraduría, perdón, el Consejo Nacional Electoral, y que está avalado por los votantes que están reconocidos en la registraduría como ciudadanos activos y que son las personas que pueden tomar decisiones. Para que sea válida, en este caso, se necesita que participe al menos el tercio del censo electoral, que en este momento está alrededor de 13,7 millones de votantes de los aproximadamente más de 39, de acuerdo con el último censo electoral nacional. ¿Cuándo podría llegar entonces a ser válida? Cuando supere prácticamente este tercio, que sería la tercera parte de los más de 39 millones de votantes, y alrededor de esto, un número que oscila sería de 13,7 millones. Ahora bien, después de eso, también es importante que para que sea aprobada esta consulta popular en la cual se está debatiendo en el último tiempo, en el último mes, en el país, el sí obtenga más de la mitad de los votos válidos y que supere obviamente al no. Pero también hay un elemento importante aquí, y es que en realidad en este momento el Consejo Nacional proyecta dentro de esta posibilidad de la consulta popular para tratar de hablar de la reforma laboral y que sea el pueblo que se pronuncie,
un estimado de entre 500 y 600 mil millones de pesos, mientras que por parte del ente, del órgano de control de la Contraloría General se estima que podría estar entre los 600.000 y 700.000 millones de pesos. Aquí aparece una cuestión que es relevante y es que independientemente del gasto público, la Constitución establece en diferentes momentos y en diferentes artículos la importancia de que la ciudadanía esté activa y participando de las decisiones que los afectan. Ahora bien, si observamos, permítame que ya está ahí moviéndose. Esta consulta tiene unas bases constitucionales y unos antecedentes, especialmente porque estamos hablando de que el debate que ha agitado el asunto tiene que ver con la reforma laboral principalmente. Y es importante recordar que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que garantiza el trabajo como derecho y este trabajo tiene la protección especial del Estado y busca o procura las condiciones dignas independientemente del tipo de trabajo. Esto está en consonancia con el convenio 87, 98, 151, 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla también y establece una hoja de ruta, una carta sobre el trabajo digno y que ha sido uno de los pilares esenciales para todo Estado democrático para garantizar a los trabajadores las condiciones dignas de trabajo. Pero también el artículo 53 de la Constitución Política ordenó al Congreso, en alguno de sus momentos lo establece así, crear el Estatuto del Trabajo. Desde 1991 este estatuto ha sido incumplido. Hay obviamente normas laborales como el Código Sustantivo del Trabajo y como el Código Procesal y de la Seguridad Social, que incluso se acaba de actualizar. Hubo en este momento un debate importante y a partir de ahí se hicieron unas modificaciones y ya tenemos un nuevo código sustantivo, un código procesal del trabajo y de la seguridad social, pero no ha habido un estatuto del trabajo. Cuestión que sí tiene, por ejemplo, un modelo jurídico que seguimos, que es España, con el Decreto Real 2 del 2015. Pero también esa misma coyuntura busca materializar unos principios y preceptos que están recogidos con este artículo 25, y es que el trabajo es un derecho y goza de la protección especial del Estado. Y obviamente, al dividir el trabajo como protección y como garantía de derecho, el ciudadano es el que se encuentra allí situado para poder reclamar ante cualquier autoridad la protección para que sea en condiciones dignas. Eso es lo que se busca cuando se intenta realizar una reforma, como en el caso de la que se buscó con la reforma laboral discutida en la Comisión Séptima del Senado. Entonces aparece este mecanismo, la consulta popular, como algo que le va a permitir al pueblo, a los ciudadanos, con su cédula de ciudadanía, en una jornada electoral democrática, domingo, como se hacen las elecciones, para que sea un día festivo, para que no exista constreñimiento, acudir a la urna, a las urnas, a poder responder el formulario de preguntas que establece la registraduría. Además de esto, se entiende que dentro de este artículo 40 de la Constitución es importante garantizar el sufragio. Es decir, no se puede constreñir a la persona. Por eso, en la consulta popular, siempre la pregunta tendrá dos opciones, un sí o un no para que el pueblo participe. Digamos que, tristemente, la participación en los mecanismos que establece la Constitución, como por ejemplo el artículo 103, donde está el plebiscito, el referendo, la consulta popular, ha sido compleja en Colombia y regularmente no ha alcanzado el umbral para que se puedan dar las reformas. Incluso, en algunos casos, se ha quedado muy corto para poder pasar el umbral y poder determinar ahora sí la equivalencia entre el sí y el no. Pero la consulta popular está allí, viva y latente, y está establecida en la Constitución. No es un capricho de X o Y persona, y en el caso del orden nacional, es el presidente de la República el que la puede convocar con el visto bueno que debe dar el Congreso de la República.
Hay una cosa importante dentro de esta conversación y esta charla, y esto también delimita un poco el título, y es que además de la ley 134 de 1994, está la ley estatutaria 1757 de 2015. Estas establecen básicamente cómo se va a participar en estos mecanismos de participación ciudadana y establece unas reglas comunes para poder adelantarlas. Estas reglas comunes son importantes en el sentido de que se tiene que materializar para evitar que esta consulta, en este caso la que está pendiente de realizarse, si así lo determina el Congreso, pueda llevarse como lo establece el marco normativo. Pero hay un dato importantísimo, no solamente es hablar de superar el umbral, que ya sabemos, como se ha comentado en esta charla, que debe estar alrededor de los 13,5 millones de votantes y que después de eso hay que analizar si la votación de esos 13 millones o más de votantes se decantan por el sí o por el no, sino que esta consulta se tiene que votar por un elemento concreto y es de relevancia nacional. En el caso concreto ya sabemos que es el contenido de lo que sería la reforma laboral, contemplando por supuesto lo que conocemos en la opinión pública, que es volver a recoger nuevamente unas prerrogativas, unas garantías, especialmente con los dominicales, con el tema del horario nocturno y lo demás. Y por eso importante que en este artículo cuarto aparecen las reglas comunes. Estas reglas comunes nos permiten también que debe haber equipos promotores y comités promotores para que los ciudadanos participen en sus organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, en los partidos y que puedan registrarse y que puedan solicitar a la registraduría del Estado Civil la inscripción como promotores, bien sea para hacerle campaña al sí o bien sea para hacerle campaña al no. La consulta popular, por supuesto, tiene un elemento que es bastante importante y por eso la importancia, cuando lo tocábamos anteriormente, lo decíamos, si la ciudadanía no participa, queda por entendido que el asunto no va a alcanzar el umbral y por lo tanto la participación no va a permitir que se discuta el contenido de las preguntas que se hacen en la misma. No siendo más, sobre este mismo elemento, vamos a tener en cuenta también a la Ley 134 de 1994. Aquí, en esta, se dictan las disposiciones sobre este mecanismo de participación y especialmente el artículo octavo habla de una institución ya, eleva la consulta popular, como lo establece la Constitución, a una institución en la cual una pregunta de carácter general, por eso se responde con un sí o con un no, sobre un asunto de trascendencia, que este es un concepto también que ha sido debatido por parte de la Corte Constitucional. La trascendencia es que verse sobre derechos e intereses que la misma Constitución reconoce, ya sea el orden nacional, departamental o municipal, o distrital o local, y son sometidos por el presidente de la República, por el gobernador o el alcalde, según sea el caso, a la consideración del pueblo. Pero hay una cuestión también que vale la pena aquí tener en cuenta, y es que como es un asunto de trascendencia nacional, por ejemplo, y hay que decidirse sobre él, la idea es que ese asunto no vaya a modificar en absoluto la misma constitución política, a menos de que se trate de una asamblea constituyente, que eso es otro asunto. Y hay que diferenciarla de la consulta previa que también se ha instaurado en el debate público, en las noticias, en el sentido de que la consulta previa tiene que ver básicamente para consultar a las comunidades sobre proyectos que se van a adelantar en su territorio. No se puede confundir la consulta previa, que tiene que ver básicamente con la ejecución de proyectos alrededor de los territorios, con la consulta popular, que es para tratar asuntos de trascendencia nacional. Oscar, muchas gracias.
Bueno, continuando entonces y muy en armonía con lo que Oscar nos estaba refiriendo, vamos a hablar entonces sobre el procedimiento de la consulta popular en Colombia. Ya Oscar nos explicó todas las leyes estatutarias que están rigiendo la consulta popular en Colombia, las diferencias que tiene con otros mecanismos de participación ciudadana y nosotros ahora nos vamos a acercar a ese cómo se hace la consulta popular, cómo se hace a nivel nacional, qué diferencia tiene cuando son consultas populares a nivel territorial porque cada una tiene ciertos mecanismos y unos pasos que se van a llevar a cabo dependiendo de la territorialidad. Hablemos entonces de la consulta en el ámbito nacional. Entonces, cuando hay una consulta en el ámbito nacional, la iniciativa está regulada en el artículo 104 de la Constitución Política y en los artículos 50 y 53 de la Ley 134 del 94. Esa iniciativa debe estar dada por el presidente de la República o por el 5% de la población. En este caso, y para el tema pues que estamos hoy teniendo de relevancia nacional, fue el presidente de la República quien realizó la iniciativa. Recordemos, y como muy bien nos lo dijo Oscar, las consultas populares no van a realizarse sobre temas que impliquen la modificación de la constitución política, porque para eso existen otros mecanismos. ¿Qué pasa después de que surge la iniciativa? Entonces, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, envía al Senado esa iniciativa para que el Senado dé su concepto de aprobación o no aprobación de la consulta. Esto está regulado en el artículo 104 también de la Constitución Política. Si el Senado encuentra vinculante y encuentra que está adecuada esta iniciativa, entonces se procede a realizar una convocatoria y la jornada electoral en donde el pueblo se va a pronunciar con un voto directo sobre un sí o un no. ¿Cuál es el umbral de participación y los efectos que tiene la consulta popular en el ámbito nacional? Entonces, para que la decisión tenga efectos vinculantes, debe participar al menos la tercera parte del censo electoral nacional. Y la opción mayoritaria, que debe ser mayor al 50% o el 50 más uno, como lo regula la norma, de votos válidos es lo que va a permitir que esa decisión tenga efectos vinculantes. Este umbral de participación y estos efectos siempre están muy de la mano con toda la gestión que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil con base en todo el proceso que ellos realizan. Entonces, ellos deben revisar exactamente que los votos sean válidos, que todo el proceso electoral se haya llevado dentro del marco de la seguridad que eso implica para poder definir entonces el umbral de participación. ¿Qué pasa en el ámbito nacional? El control de constitucionalidad siempre se realiza posterior. El artículo 241.3 de la Constitución, en el numeral 3 de la Constitución, establece que le corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y sobre consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y de realización. Esto mismo fue avalado en la sentencia 184 de 1994, que realizó el control de la ley estatutaria 134 del año 1994, donde estableció que el control solo podría ser por vía de acción pública. Es decir, el control no es un control que sea automático ni es un control que es previo. En el ámbito nacional, el control constitucional es un control que es posterior y solo puede revisar el contenido de la consulta popular si existe una demanda, no solo por vicios de forma, sino también por su contenido. El artículo 53 de la Ley Estatutaria 134 nos indica cómo se debe aprobar una consulta popular a nivel nacional. Entonces, como paso número uno, tenemos el presidente, quien es quien realiza la iniciativa, envía al Senado la pregunta de la consulta.
debe enviar las razones que justifican esta consulta y una fecha alternativa de realización. Como paso 2, el Senado tiene 20 días hábiles para dar su concepto, que pueden extenderse a 30 días. En conclusión, el Senado actúa también como un control político antes de llevar la consulta al pueblo. Hablemos ahora del carácter territorial. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar una consulta popular en los territorios? Cuando hablamos de territorio, nos referimos entonces a los departamentos, a los municipios o a las localidades. En este caso, la iniciativa está regulada en el artículo 105 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice? Esa iniciativa puede ser promovida tanto por gobernadores como por alcaldes según corresponda. ¿Quién aprueba esta iniciativa? Entonces, las propuestas son aprobadas por el Consejo Municipal, en el caso de los municipios, y por la Asamblea Departamental, en el caso, pues, de los departamentos. Para hacer esta consulta popular de carácter territorial, debe hacerse una revisión de legalidad por parte del Tribunal Administrativo. Entonces, luego de que se aprueba el acto administrativo, se envía al Tribunal Administrativo correspondiente para que realice la revisión de la legalidad. Eso está contemplado en la Ley 1757 del 2015 en el artículo 33. Una vez validada la legalidad que hace el Tribunal Administrativo, entonces la Registraduría Nacional convoca la consulta y realiza todo el proceso de la jornada electoral en el territorio. ¿Cuál es el umbral de participación y qué efectos tendría la consulta popular a nivel territorial? Entonces, el umbral de participación debe ser el 30% del censo electoral local, dependiendo si es municipio, si es el departamento, y la opción ganadora debe tener la mayoría de los votos, que sería el 50+1. ¿Qué necesitamos para que sea vinculante esta decisión? Pues que se complemente, que se complete el umbral, como nos lo había mencionado Oscar anteriormente. Hay varias consultas populares en Colombia que quedan muy cerquita y no han logrado completar ese umbral. Miremos ahora algunas observaciones generales. El artículo 54 de la Ley 134 nos menciona los plazos para la votación de la consulta popular. Entonces, en el ámbito nacional, son 4 meses después del visto bueno del Senado o del vencimiento del plazo de 20 a 30 días. Si el Senado no se pronuncia, se entiende entonces que hay un visto bueno y se procede a la consulta. En el caso de las consultas locales en departamentos, municipios o en otros, hay 2 meses para organizar la votación. Hay que tener acá muy en cuenta que el plazo no es un plazo que sea flexible, sino que empieza a correr desde la aprobación del Senado. A nivel local, pues es un proceso que es más ágil. Bueno, la característica de la pregunta. Entonces, el texto sobre el cual se va a someter la votación debe ser una pregunta que esté redactada de forma clara, de tal manera que se pueda contestar con un sí o con un no. En este caso, no hay ni un voto en blanco, ni hay otras opciones. La pregunta siempre debe estar redactada para que se pueda contestar con un sí o con un no. Eso también está establecido en el artículo 38, literal B, de la Ley 1757 del año 2015. Es muy importante resaltar con relación a la pregunta también, y acogiendo con lo dispuesto en la sentencia C-551 del 2003, que se tiene que indicar que no se pueden admitir, o la sentencia nos indica que no se podrán admitir preguntas ininteligibles, es decir, que no se pueden entender, dado que las consultas populares deben ser formuladas claramente. Tampoco se puede admitir mediante párrafos introductorios que se induzcan a la respuesta. Esto sería en contra de la libertad que tienen los votantes para decidir.
observaciones generales tenemos también entonces que la consulta popular no puede versar sobre proyectos de articulado. La ley 1757 en su artículo 38 nos indica que la consulta popular solamente debe corresponder a preguntas, como lo mencionábamos anteriormente, que fueran con una respuesta sí o no, y no se pueden dar para aprobar artículos o proyectos de articulados definidos. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque a través de una consulta popular no se va a aprobar una ley, no se va a aprobar un escrito o un articulado completo de alguna ley, sino que solamente es una consulta sobre un tema trascendental para la sociedad, en este caso para Colombia, y debe versar siempre un sí o un no en esa pregunta. Competencias sin límites, entonces no todo se puede hacer a través de consulta popular. La sentencia S195 del 2018 nos habla que las consultas populares territoriales no pueden desconocer competencias nacionales, como el caso del subsuelo y los recursos naturales, cuya administración corresponde a la nación. Eso está establecido en el artículo 332 de la Constitución Política Nacional. ¿Cuáles son los efectos de la decisión? Entonces, hay efectos jurídicos de la consulta popular cuando el pueblo aprueba la consulta, como ya vimos anteriormente, cuando se cumple el umbral, esa decisión es vinculante. Las autoridades deben implementarlas. Por vía legislativa, si se requiere una ley, una ordenanza o un acuerdo, la corporación competente, sea el Congreso, la Asamblea o el Consejo, debe expedirla en el mismo periodo de sesiones o máximo en el siguiente. Por vía administrativa, si el legislativo no actúa, entonces, si no se aprueba la norma en los plazos señalados, el presidente, el gobernador o el alcalde tendrá 3 meses para emitir un decreto con fuerza de ley u una ordenanza. Bueno, a continuación, nuestra compañera Sí, Luz Ángela. muchas gracias, Mayerly. Consecuente con el compañero Oscar Campas y la compañera Mayerly, vamos en el marco de la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana a observar algunas de las consultas populares que se han dado en el país en el marco de un Estado social de derecho que procura responder a principios constitucionales donde se buscan alternativas de participación que contribuyen a mantener el orden económico, social, la justicia y que, como vimos en la presentación, se reglamenta a partir de la Constitución de 1991 y la Ley 134 de 1994, que el compañero Oscar nos referenciaba, se establecen allí mecanismos de participación ciudadana y reglamenta entre ellos la consulta popular. También como acaba de relacionar la compañera Mayerly, se referencian sentencias que también empiezan a determinar el alcance de la consulta popular. Entre Entre 1995, entonces, posterior a la reglamentación que se da con la Ley 134 de 1994 y 2025, tenemos una historia entonces de 30 años de consulta popular en nuestro país. Las primeras consultas populares estuvieron enfocadas en temas que tuvieron que ver con la paz, con la integración de las áreas metropolitanas, con los territorios. En este sentido, se enfocaron en la parte de la integridad territorial, de los referentes de anexión de municipios y creación de los mismos. También tuvimos la adquisición de lotes para fines específicos, la prohibición de juegos de azar, la construcción de plazas municipales, entre otras temáticas. Luego, hacia 2013 y 2018, como vamos a ver a continuación, se observa un enfoque de las consultas populares, no determinante, pero sí se observa allí un enfoque que estuvo determinado
por lo que tuvo que ver con buscar la prohibición de las actividades de exploración y explotación de recursos naturales, la extracción minera, y eso también empezó a generar otras dinámicas y otras tensiones entre diferentes sectores, y como hace poco lo referenciaba la compañera Mayerly, hacia el 2018, entonces, con la sentencia 095, de algún modo se aclara el alcance de la consulta popular y pues por consiguiente la aprobación o no de realizar las actividades de extracción y exploración del subsuelo fue un tema de competencia de la nación, y entonces empieza a determinarse allí otras dinámicas que también es importante referenciarlas. En este contexto, entonces, tenemos que la primera consulta popular en nuestro país se da en 1995, se da en Aguachica, Cesar, y se da en un momento, en un contexto de presencia de grupos armados, y la pregunta fue si se rechazaba la violencia y si estaba de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz. La cual pues alcanzó más de 10.000 votos, pero no se alcanzó el umbral requerido para su aprobación. Esta consulta buscó legitimar de algún modo el llamado y la protección a la vida, una movilización en medio del conflicto, y si bien no alcanzó ese umbral, sí logró centrar allí en Aguachica en 1995 la mirada nacional e internacional sobre una problemática, sobre una confrontación de grupos armados desde diferentes, digamos, desde diferentes orillas, y logró entonces que esa mirada estatal y que ese apoyo internacional también favoreciera la construcción de escuelas, de ciudadelas y, bueno, otros desarrollos para el municipio de Aguachica, Cesar, donde se da la primera consulta popular en nuestro país. Y a partir de allí, entonces, vemos una relación de consultas populares, muchas de las cuales, pues, no han pasado el umbral, pero que han ido posicionando en la esfera nacional la participación ciudadana, la tendencia, la iniciativa de construir unas redes, de pronunciarse frente a unas temáticas que impactan a las comunidades, donde finalmente en los territorios las poblaciones son quienes de algún modo salen más afectadas, y como vemos entonces en estos inicios tuvo más relación con lo que fue los asuntos del territorio, de las comunidades indígenas, de la construcción de la paz, de ese modelo nacional de paz. Vemos que también en ese mismo año, en 1995, se da una pregunta por el modelo nacional de paz que se da en el distrito de Santa Marta. En 1996 tenemos dos consultas populares. Estas se dan en el Cauca y en el Atlántico, y tienen que ver con unos asuntos territoriales de jurisdicción, de los cuales pues una pasó el umbral y el otro no lo pasó. Y paralelamente en ese mismo año se dan dos consultas que fueron simultáneas, que fueron en Duitama, Boyacá, y que tuvieron que ver con la consulta, como referenciamos ahorita, que en sus inicios se dio también por la adquisición de lotes o por la construcción de instituciones educativas, como en estos dos casos de Duitama. Ninguna de las dos pasó el umbral, pero son formas en las cuales la comunidad se va preguntando y va posicionando en la esfera de lo público asuntos que son comunes a los territorios. Tuvimos dos consultas en 1997 en Sucre y en Quindío, sobre asuntos de creación en relación al municipio. Eh, y en Quindío la pregunta se hizo sobre: ¿quiere usted que el municipio de Córdoba se retire la empresa sanitaria de Quindío S.A.? Estamos hablando de un municipio de Córdoba que no pasó el umbral. Como veíamos ahorita en la presentación, las consultas populares, todas las preguntas se enfocan siempre a un sí o a un no, y son preguntas que abordan temáticas específicas de los territorios o de interés nacional. En 1998 observamos que se dieron estas consultas. Aquí también tenemos el potencial electoral que se requerían, el umbral, la votación que obtuvieron, como fue, por ejemplo, la consulta en Valledupar.
la consulta en el área metropolitana de Barranquilla, que pasaron el umbral, al igual que la de Cartagena. El umbral requerido y la votación, que como veíamos ahorita en la presentación, pues hay un porcentaje reglamentado de acuerdo a la norma para el potencial electoral que se tenga inscrito al momento de la consulta y que entra a determinar ese umbral que se requiere. En 1999 se observan varias consultas que se realizan a nivel del país. Tenemos una en La Guajira, en Fonseca. Recordar que la primera fue también en La Guajira. ¿Rechaza usted que se siga involucrando a la población civil en la guerra y está de acuerdo de hacer de Fonseca un modelo de convivencia pacífica? Eh, Pasó el umbral. Y bueno, así tenemos entonces también en 1999 varias preguntas acerca de la guerra, de la convivencia pacífica, acerca de hacer de los pueblos un modelo de convivencia y de algún modo la construcción de la paz en los territorios alrededor de una época. Recordemos en qué década nos estamos de algún modo posicionando en el momento de la presentación de algún modo una avanzada muy fuerte que se dio en confrontación de grupos armados en diferentes zonas del país para la época. Tenemos aquí otra consulta en el año 2000 que pasó el umbral. Como miembro de la comunidad, ¿está usted de acuerdo a que el territorio del corregimiento de San Bernardo sea segregado del municipio y se anexe, o sea, se segregaba de un municipio y se anexaba al otro? Y aquí pasó el umbral y ganó el sí en el año 2000. En el año 2001 se dieron varias consultas, dos de ellas se dieron en Antioquia, una de ellas en Yarumal. Preguntaba específicamente por los juegos de azar, dado el impacto que estaba teniendo en esta comunidad los juegos de azar y si la comunidad estaba de acuerdo o no que las monedas, las máquinas o los juegos de azar tragamonedas se autorizaran en el municipio de Yarumal. No pasó el umbral, pero tuvo una alta votación por el no. Del mismo modo, aquí en Antioquia, en Sopetrán, para el mismo año se estaba preguntando a la población si estaba de acuerdo en la construcción de una obra que era para la disposición final de residuos sólidos del área metropolitana de Medellín. Fue una pregunta también, fue una consulta también muy determinante. Allí la comunidad se pronunció, era una época en la cual se estaba determinando el lugar en el cual se iba a disponer los residuos sólidos, que ha sido por más de 20 años, y en su momento esta población dijo que no y se ubicó en otra zona del departamento. Así, varias consultas también populares. Bueno, en el 2003 tuvimos dos consultas populares en Bolívar y en Boyacá. En el 2011 también en el municipio de San Pablo. Y en Bolívar también dos preguntas muy potentes alrededor de unas temáticas que se venían presentando en esta parte del territorio, ambas de Bolívar. Ambas pasaron el umbral. Empieza hacia 2013, entonces vamos viendo un énfasis, una línea que empieza a marcarse por la pregunta sobre la extracción minera, sobre de algún modo la explotación del subsuelo y de lo que empieza a generar en el país esa forma también de convocar a la movilización de la población frente a asuntos con una marcada línea de conservación y de protección de la naturaleza, de las fuentes hídricas y también entonces como diferentes sectores. De algún modo se generan unas resistencias sociales y se generan unos postulados, unas iniciativas, una movilización. Pero también se generan el pronunciamiento de diferentes sectores empresariales, políticos, y esto va conllevando a que desde el 2014 el Consejo de Estado se empiece a pronunciar y hacia el 2018 entonces se generan unas dinámicas desde la Corte Constitucional que invitan a que sea el gobierno de manera articulada con los territorios a que establezcan mecanismos para poder incidir
en este tipo de decisiones. Y aquí vemos que se presentan diferentes consultas en Tolima, en Meta, en Cundinamarca, sobre proyectos de actividad minera, sobre los proyectos en la línea también de hidroeléctricos y la forma pues de la utilización del subsuelo en diferentes partes del territorio. Consecuente con lo anterior, aquí en el 2017 se observan también en Quindío, Cundinamarca, Santander, diferentes consultas donde pasó el umbral y la línea iba en que las comunidades no aceptaban que, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos de actividad de minería de metales? Entonces pasaron el umbral, ganaron el no, entonces se venía dando una una movilización nacional que iba cogiendo mucha fuerza en torno a estos proyectos de protección de los territorios. En el 2018 se da la consulta, se da entre otras también tenemos la de Cundinamarca sobre exploración y perforación y producción de hidrocarburos, pero se da también la consulta popular de anticorrupción, que creo que por ahí todos la referenciamos. Esta consulta buscaba por medio de 7 líneas en preguntas específicas por el sí o por el no. Posicionar y de algún modo trazar otras rutas en la construcción de las dinámicas, de las políticas, de la organización que tenían que ver con la reducción salarial para los congresistas y altos funcionarios, que hubiese cárcel, que no fuera de algún modo pues escarcelable la parte de quienes se veían involucrados en actos de corrupción, que hubiese, que la contratación fuese muy transparente, todo lo que fuera en la línea de pliegos tipo para evitar cualquier manipulación en las licitaciones, los presupuestos participativos, las audiencias para decidir en las inversiones, los informes anuales de la gestión de los congresistas, todo lo que tenía que ver también con sus bienes, con la extensión de dominio, con regular los periodos máximos dentro de las corporaciones públicas. Entonces fueron realmente 7 preguntas muy concretas que iban todas bajo el foco de la línea de anticorrupción y que la población pudiera decidir al respecto. Aquí encontramos entonces que si bien el país se movilizó en el marco de esta consulta anticorrupción, eh, ninguna pregunta alcanzó el umbral, aunque alcanzó una votación que fue muy histórica. Vemos que en la pregunta 1, por ejemplo, alcanzó 11.672, 122 votos y fue muy consecuente, mantuvo una línea en las distintas preguntas este nivel de votación. Sin embargo, de acuerdo a la norma, ese porcentaje de la votación que se necesitaba para pasar el umbral era de 12.140.342 y alcanzó 11.672.122 votos, por ejemplo, en el caso de la primera pregunta. Entonces, pues no se logra el umbral, no pasa esta consulta anticorrupción y ninguna pregunta lo logra, pero sí genera en el país una consulta nacional, una dinámica de reflexión que también ha sido motivo de debate y ha sido motivo de reflexión académica en diferentes instancias. Y hoy sigue siendo de algún modo ese camino en la forma de la participación y de la representación de la ciudadanía en políticas y en postulados que tienen que ver con intereses colectivos. Aquí vemos también preguntas 5, 6 y 7 y observamos la cantidad de votos que se requería y los porcentajes que se obtienen, que si bien están muy cerca al umbral, ninguno entonces adquiere allí la representación. En el marco entonces de esta consulta anticorrupción, que como vemos faltan pocos votos para alcanzar el umbral,
Eh, y en un año también que, como planteamos aquí en la reflexión, fue un año de muchas jornadas electorales. Ganó la participación ciudadana, ganó el movilizar a la comunidad en torno a temáticas comunes y en torno a pensarnos como país y como sociedad en una avanzada, que se cuestione los temas de la corrupción, que se cuestione los temas de la poco transparencia en los mismos procesos administrativos, en el estar en el poder también durante periodos de una forma o de otra. Entonces también es el poder reflexionar y el poder legarle a la sociedad y a las generaciones futuras unas formas de pensarnos como ciudadanía, de preguntarnos qué queremos como país y hacia dónde podemos también seguir postulando esa voz, esa forma de reflejar en las urnas las iniciativas de la ciudadanía. Bien sabemos todos que tras las consultas populares se manejan una cantidad de dinámicas, pero también esas líneas van trazando unas formas de pensarnos como sociedad. Y en el año 2025 observamos que el gobierno está convocando a la consulta popular, como ahorita lo referenciaba el compañero Oscar. Han pasado una cantidad de dinámicas y entonces el gobierno postula inicialmente una consulta que la llama consulta digital. Esta consulta digital se puede consultar en la página del Ministerio del Interior y la traemos aquí a colación en el marco de este consultorio eh, en pedagogía en derechos, de cual nosotros somos estudiantes, somos practicantes eh, y caminamos en esta construcción de esta reflexión en pedagogía de la mano de nuestros tutores, de la universidad y demás, y la traemos aquí a colación porque como parte de esas iniciativas, de esas reflexiones, de crear una cultura de la participación, independiente de las formas como veamos los postulados políticos, podamos decidir, podamos participar de un lado o del otro, que como vemos en la ruta de la consulta popular siempre será un sí o un no, pero poder participar, poder expresar allí la opinión que se tiene. Esta consulta entonces, como vimos ahorita en el recorrido, pueden ser consultas que son eh, promovidas por el gobierno, bien sea en el nivel central, departamental o municipal. En este caso, es una consulta impulsada por el presidente de la República. Desde mediados de marzo se viene generando la dinámica alrededor de ella y busca promover la participación ciudadana en decisiones trascendentales. Hago aquí también la acotación porque habrán consultas que los puede promover el gobernador o que las puede promover el alcalde o que también las puede promover de iniciativa de la ciudadanía. Entonces, estamos ante una consulta que es a nivel nacional y que se está convocando inicialmente de manera digital. De hecho, en este momento, si podemos ingresar a la página del ministerio, quien quiera postular allí una pregunta lo puede hacer. El objetivo central es someter a consideración del pueblo colombiano la reforma laboral y pues se enfoca en analizar condiciones laborales en Colombia, garantizar mayor justicia social, equidad, desde los postulados que hoy se está presentando en la consulta, independiente de las líneas en las cuales nos podamos circunscribir. Este contexto entonces se da, según lo referencia el gobierno, a raíz de varios bloqueos y demoras en el Congreso que han generado pues debates, controversias, resistencias en diferentes sectores de un lado y del otro y que hoy el gobierno considera que esta es una de las formas de seguir agotando ese conducto frente a lo que se busca. Se va a dar en todo el territorio nacional y está previsto pues como las fechas exactas para su realización. Pueden participar todos los colombianos mayores de edad, como vemos no solo en esta, sino en todas las consultas que estén inscritos en el censo electoral, como todo siempre es voluntario y también en este caso pueden votar ciudadanos radicados en el exterior.
tener en cuenta que si bien todos podemos postular una pregunta allí en la consulta digital inicial, estas consultas luego pasan por el Senado de la República, estamos hablando de una consulta nacional y cuando el presidente postula una consulta nacional, tiene que pasar allí por el Senado de la República y serán ellos quienes determinan qué preguntas pueden ir o no en la consulta, pero se le puede consultar a los ciudadanos para mirar de cuál es la línea o hacia dónde se enfocan. Nos quedan estas preguntas para que alrededor de ellas también podemos reflexionar qué se sigue, cómo podemos participar, no solo en el marco de esta consulta del 2025, sino de lo que se sigue como sociedad, como país, en lo que queremos dinamizar, en qué otras iniciativas podemos impulsar desde la base de la sociedad o desde las administraciones municipales. Vemos que en los inicios, si observamos aquí brevemente este recorrido que fue realmente muy breve, fueron los municipios, no fue ni el departamento ni la nación quienes iniciaron con este mecanismo de participación, pues fueron a nivel de los municipios y se ha ido de algún modo escalando a otras dinámicas. Es un deber que tenemos el votar, el ejercer nuestro derecho a esa democracia que nuestra Constitución nos ha ido legando un Estado social de derecho que va pasando entre esa Constitución anterior que teníamos de forma más representativa a un Estado social de derecho en el cual esa construcción de la democracia es de todos, es una responsabilidad de todos en todos los espacios. De ahí que la universidad también desde el consultorio genera en nosotros esas dinámicas a pensarnos, a reflexionar, a cuestionar los procesos y a crear una cultura también de la participación. Entre muchos otros mecanismos de participación ciudadana, pero hoy como la consulta popular. Muchísimas gracias, súper interesante el tema y tenemos algunas preguntas. Entonces, aquí en el chat tenemos unas y otras que se han hecho por YouTube. Entonces, aquí la, la primera dice, ¿qué procedimiento tienen las consultas populares en el Congreso y cómo se genera el concepto favorable allí? Muchas de ellas ya más o menos las hemos contestado, ¿cierto? Pero pues digamos que Perfecto. hagamos como énfasis, resumen así súper puntual para que todos quedemos súper claros. Muchas Gracias. gracias. Pues es una muy buena pregunta porque el procedimiento también en ocasiones nos lleva a confusiones y creo que esto es relevante. Sabemos que como es una jornada electoral y obviamente la registraduría es la que diseña el instrumento final que van a marcar, por eso nuestra compañera Mayer le hacía énfasis en que no va a aparecer voto en blanco, pero sí se puede dar votos nulos en el sentido de que una persona, por ejemplo, raye ambas respuestas. Y también se da, por ejemplo, en el hecho de que alguien no le dé por rayar ninguna, que sería los tarjetones o el formulario de preguntas no marcado. Entonces, en esa misma dinámica, ¿cuál es el procedimiento? Se debe erradicar siempre toda iniciativa popular de esta orden nacional a través de la Secretaría del Senado de la República. El Senado ya, a través de sus reglamentos, dispone de unas comisiones constitucionales para el estudio y finalmente lo que ocurre es una votación común y corriente, como se hace en el Congreso cuando se va a decidir algún tipo de iniciativa o proyecto de ley, y si obviamente gana el sí, se adelanta el procedimiento y si gana el no, significa entonces que este órgano que es independiente, el legislativo es independiente al ejecutivo, determinó que no se debería hacer la consulta popular y por lo tanto no se debe realizar, no se realiza. Pero el procedimiento inicia radicando el documento que justifica la consulta y sus preguntas en Secretaría del Senado de la República, del Congreso. Mil gracias. Tenemos otra pregunta. A nivel nacional procede con la aprobación del Congreso. A nivel departamental y municipal, ¿cómo funciona? Sí, a nivel municipal, entonces se hace con los consejos municipales, se somete a la corporación municipal y a nivel departamental con la asamblea.
También tiene ya una participación importante el Tribunal Administrativo, pero es importante precisar que estas consultas deben de estar inicialmente aprobadas por estas corporaciones, dependiendo el nivel en el que se presente. También tener muy presente que por ningún motivo pueden ir en contra de la Constitución, entonces también hay una revisión de la Constitución allí en términos de que vayan alineados a nuestros principios. Agreguemos algo allí antes de la pregunta. Recordar que el presidente tiene que valerse de la firma de todos sus ministros. Es obligatorio, así lo determina esta ley estatutaria 1757-2015, y para el caso de los gobernadores, con sus secretarios de despacho, al igual que el alcalde, también con los secretarios de despacho. Tienen que ser con la firma de todos ellos. Así es. Mil gracias. Recordemos que todas las preguntas las vamos a hacer a través del chat o a través de YouTube. La siguiente pregunta dice, si el Congreso no la aprueba, no aprueba hacerla, ¿qué pasaría? Bueno, recordemos que el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia nos dice, les permito por acá citar, dice, el presidente de la República con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. En ese orden de ideas, si el Senado no da el voto favorable, hasta allí nos llega el proceso para realizar la consulta popular. Otra pregunta, ¿cuáles son los costos económicos de esas consultas? Como lo habíamos referenciado para la apreciada audiencia que visita hoy este ejercicio de pedagogía en Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una universidad acreditada en alta calidad y que en el consultorio jurídico venimos abriendo estas discusiones de cara a la ciudadanía de relevancia. Normalmente el Ministerio de Hacienda, en conjunto con unas mesas técnicas que se articulan con la Registraduría y con el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que son elecciones diferentes, establecen básicamente los insumos, los gastos logísticos y sobre todo los que corresponden a un ejercicio de seguridad al mismo tiempo para que obviamente no sea saboteada, y bajo esos estimados en este momento las proyecciones dan en que puede estar alrededor de los 350.000 hasta los 600.000 millones de pesos, pero eso depende de muchos factores, entre otros de orden económico, del asunto de la tasa de cambio, de las situaciones concretas del país, es decir, del índice de precios, porque cada elemento que se requiere aquí, como el dispositivo tecnológico para proteger a sí mismo el ejercicio democrático y ciudadano, porque ustedes saben que se puede hacer también la participación en el exterior, los software y todo lo demás, así como la logística de las instalaciones de los puntos de votación, las capacitaciones y todo lo demás, pues va generando unos ciertos costos que hay unos estimativos que están rondando alrededor de los 350.000 a los 600.000 millones de pesos. Muchas gracias. Si gana el sí, en este caso la reforma, se realizaría, así no fuera aprobada. Debe de pasar el umbral para puede ganar el sí como vimos en algunas de las consultas, pero si no pasa el umbral que se requiere, no puede ser, no puede continuar. Bueno, y es importante también resaltar de que lo que se va a votar, ¿cierto? No es un articulado ni es el texto de algún decreto, de alguna ley. Lo que se vota son preguntas específicas en las cuales se dice sí o no. Por tanto, lo que se está votando no es el texto integral de la reforma, sino preguntas claves y que van enfocadas solamente a respuestas de sí y no. Gracias. Vamos a dar paso también a las otras preguntas que nos están haciendo por YouTube. ¿Quién y cómo se ejerce el control y revisión de la iniciativa y firmas de la consulta popular? Bueno, es importante resaltar que el control se debe analizar
desde la territorialidad, ¿cierto? Si hablamos a nivel nacional, como lo mirábamos acá anteriormente, la iniciativa la ejerce el presidente de la República, el primer control lo hace el Senado con su concepto de favorabilidad, ¿cierto? Y ya si se requiere, se hace un control constitucional que sería un control posterior. A nivel del territorio, que podríamos hablar de departamentos o de municipios, el control lo realiza el órgano colegiado, que sería el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, y posteriormente la legalidad la hace el Tribunal Administrativo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto se puede hacer una consulta popular en Colombia? Es una muy buena pregunta. Resulta que las consultas populares no tienen un periodo en el que se pueda realizar. Se trata más bien de acuerdo con los fines esenciales del Estado, determinar cuáles son las necesidades sociales que existen para poder convocar, por ejemplo, una consulta popular a nivel nacional. Y en efecto, alrededor de la materia del derecho penal se han venido planteando algunas ideas de la sociedad. Ustedes han escuchado algunas iniciativas como que se han llevado por otros caminos porque pues no han establecido ese umbral también de la ciudadanía que tiene que ser en el orden territorial y municipal, digamos, departamental y municipal, el 10%, digamos, de la población activa votante, y a nivel nacional también ese 10%, pues es mucha cantidad de personas, y se han buscado por otros caminos como el plebiscito, pero se ha estado pensando también en una consulta popular alrededor del tema de la prisión perpetua, de la cadena perpetua sobre diferentes crímenes. Entonces, no hay un periodo como tal, pero sí depende también de la aprobación presupuestal que defina, en este caso, el órgano emisor, que en este caso tiene que ver con digamos, la Secretaría Técnica y la firma del ministro y el viceministro de Hacienda, que tienen que dar el visto bueno que exista la disponibilidad presupuestal para adelantar estas consultas. Se pueden hacer en cualquier momento, pero depende de las circunstancias, del tema de relevancia, si es a nivel nacional, y el asunto presupuestal. Debe existir el presupuesto. Gracias. ¿Qué requisitos debe cumplir un tema para que pueda ser objeto de consulta popular? Bien, entonces deben de estar enfocados en los lineamientos que plantea la Ley 1757 de 2015. Entre ellos, de un lado, pues debe ser competencia de la autoridad que está convocando la consulta, es decir, si es a nivel nacional, departamental o municipal, debe de tener su alcance y su competencia, debe de tener trascendencia e impacto en la comunidad, y como vimos algunos temas de las consultas que se han dado a nivel nacional, en qué líneas se pueden dar allí. La pregunta debe ser exacta, siempre debe de ir por el sí o por el no, y no debe de inducir al error de ninguna manera. No debe de versar sobre asuntos que tengan una reforma a la Constitución, o supresión de derechos fundamentales, o algo que sea competencia exclusiva del Congreso, o de otras ramas judiciales o administrativas. Y debe estar avalado por la Corte en el caso de que sea, dependiendo de la competencia que se requiera allí. Como ahorita veíamos con los compañeros, a nivel territorial, local o departamental, el aval de cada una de las corporaciones, y a su vez, en el caso del gobernador, de los secretarios de despacho, o del alcalde de cada uno también de los secretarios. ¿Cuál es el procedimiento legal para convocar a una consulta popular en Colombia? Bueno, ya hemos conversado que está determinada primero que todo por el artículo 103 de la Constitución, lo que está regida por la ley 134 de 1994 en su artículo 53, y en la ley estatutaria 1757 de 2015. El procedimiento parece simple, lo hemos dicho ya: el presidente con la firma de todos sus ministros. Ese es el primer control, porque el presidente no se le puede tampoco ocurrir hacerla si los demás miembros del gabinete no la firman. Si no está firmada por ellos, pues no puede pasar al segundo filtro, que es el Senado de la República. Y ya el procedimiento está reglamentado básicamente con los principios mínimos que están recogidos en la ley estatutaria.
especialmente con esos que termina el artículo 31 que se llaman requisitos especiales previos al trámite. Entonces, para la consulta popular nacional, ya sabemos que tiene que existir esa congruencia entre el presidente y sus respectivos ministros y que obviamente necesita el concepto favorable del Senado de la República. Podrá, pues, obviamente, una decisión que sea trascendente, pero los ciudadanos podrán también convocarla. Lo que pasa es que a nivel nacional, estamos reiterando, se requiere muchísima persona, es el 5% de los ciudadanos que conforman el censo electoral, que es muchísimo a nivel nacional, obviamente, y el 10% para el caso territorial, que es mucho más fácil, a pesar que es más alto el umbral para poderla convocar, en este caso la ciudadanía. Gracias. ¿Quién tiene la competencia para aprobar la realización de una consulta popular a nivel nacional? Bueno, recordemos que la iniciativa, como bien lo decía Oscar, la tiene el presidente de la República con la firma de todos los ministros, ¿cierto? Posterior a esto, se pasa esa iniciativa al Senado, donde el presidente debe enviar la pregunta de consulta, las razones que están justificando esa pregunta y la fecha tentativa en que se va a realizar la consulta. Si el Senado no da un voto favorable sobre esto, hasta aquí nos llega el proceso. Gracias. ¿Qué entidad es responsable de organizar y garantizar la transparencia de una consulta popular? Hemos dicho que en la ley 1757 de 2015 se pueden participar la ciudadanía a través de comités promotores, tal como sucede en unas elecciones cotidianas, común y corriente, del voto popular que regula el artículo 40 de la Constitución, tanto para presidencia, Senado de la República y a nivel territorial, pues gobernadores, alcaldes. En esto, la observación de la misma la tiene primero que todo los delegados, las personas de la registraduría, los diferentes, claramente en las mesas de votación tiene que haber una concurrencia allí de jurados y estos jurados a su vez también están supervisados por la misma ciudadanía, por el que va a votar, que puede efectivamente establecer una denuncia en el caso tal de que le pasaran un formulario con las preguntas ya contestadas y en su debido momento los comités que existen tanto por el sí como por el no también están allí para poder verificar. Pero digamos que en este entramado de transparencia y que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia viene participando en diferentes momentos y escenarios, digamos, se nos observa claramente que la mayor, digamos, tensión sucede básicamente en los resultados finales. Digamos que eso ha pasado con la consulta anticorrupción del 2018. La tensión estuvo en que la gente al ver los resultados digitales en la plataforma de la Registraduría Nacional, empezaron a cuestionar, bueno, ¿cómo hacemos para saber si eso fue así o no? Básicamente, también tiene que haber un monitoreo a nivel internacional y esto se hace no solamente en el software, sino también en el centro de control de mando donde se computan los votos que se han realizado para ver si pasa el umbral y luego ya la definición si efectivamente fueron más por el sí o por el no. Muy bien, y consecuente con esto entonces, como lo plantea el compañero, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el control también que se ejerce del Consejo Nacional Electoral procuran de algún modo la organización que tiene que ver con esta transparencia dentro del proceso electoral y entonces para ello pues son los encargados de toda la parte logístico desde que inicia la consulta, porque también la transparencia se ve a lo largo de todo el proceso, en la inscripción de votantes, en lo que tiene que ver con los tarjetones, en garantizar también ese ejercicio al voto de forma libre, que no sea coercitivo, en la forma también como el Consejo Nacional supervisa y legaliza todo el proceso y como referencia del compañero, pues la ciudadanía en algún momento puede denunciar un hecho que va en contra de la libertad del voto o en contra de las campañas que de una manera u otra
otra pretenden generar presión sobre algún sector de la sociedad. También controla lo que tiene que ver con las reclamaciones, garantiza la equidad y la participación. Entonces, por allí también como ese proceso para garantizar la transparencia en la parte de la consulta como tal el día de la votación, pero también durante todo el proceso cuando se requiere, por ejemplo, la inscripción de firmas. Muchas gracias. ¿Qué porcentaje de participación ciudadana requiere para el resultado de una consulta popular sea vinculante? Sí, recordemos que el porcentaje de participación, lo dice la norma, es la tercera parte del censo electoral. Entonces, ese debe ser el porcentaje de participación que se debe tener a nivel nacional o a nivel territorial. Y para que la consulta popular, lo que se decida, sea vinculante, de esta tercera parte, como mínimo que deben participar, debe estar los votos eh, y que los votos sean, se me escapó la palabra, que los votos sean veraces, ¿cierto? El 50 más uno para que esta decisión sea vinculante. De lo contrario, lo que ha pasado en las consultas populares anteriores no se cumple el umbral y por eso la decisión no es vinculante. Llega hasta ahí. Gracias. ¿Bajo qué criterios el Senado podría negar el hacer la consulta? Es una muy buena pregunta. Recordemos que hay una separación del Estado en sus ramas de poder. Claramente, el legislativo es diferente al poder ejecutivo y al judicial. El Senado tiene su propio reglamento y autonomía. Lo que se prevé en el reglamento mismo y en la ley cuarta, en la ley quinta y también en esta misma ley estatutaria 1757 de 2015 que estamos conversando y también en la ley 134 de 1994 es la responsabilidad que tiene cada uno de los senadores de cara a la sociedad. Se espera entonces que el ejercicio que se haga allí sea básicamente un ejercicio consensuado, mesurado, responsable, reflexivo y al momento de la votación, los senadores, si bien realizan una votación que es por el sí que se haga o por el no que se haga, deben haber dado la discusión. Y esa discusión puede generarse sobre dos retóricas, en este caso, como estamos hablando de la reforma laboral. Primero, de su conveniencia frente a la garantía del artículo 25 de la Constitución que establece que el derecho es el trabajo es un derecho y que goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado, o bien en la previsión del asunto económico. El Senado también puede decir que no y aducir razones económicas. En el caso que diga que no, tendrá que justificar el no y en el caso de que diga que sí, también tendrá que justificarlo. Gracias. ¿Se puede hacer consultas por cualquier cosa o debe tener un motivo de peso que amerite el gasto millonario que ello genera? Bueno, anteriormente la compañera Luz Ángela nos había informado sobre qué se puede consultar, ¿cierto? No se puede consultar sobre todo, lo hablábamos anteriormente también, no se puede consultar para cambiar la constitución, no se puede consultar a nivel territorial para temas que sean manejados del subsuelo, que realmente eso es manejado por el gobierno. Y no se puede consultar temas que vayan en contravía de la Constitución, ¿cierto? Cuando hablamos del gasto millonario, ¿cierto? Ya Oscar nos había hablado un poco acerca de cuánto podría costar una consulta popular. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que es un derecho, que es una norma y que son leyes estatutarias que las están regiendo, ¿cierto? Entonces, sí, no se puede consultar sobre todo, pero sí cumple con los requisitos establecidos y los requisitos que Luz Ángela nos había comentado, sí, sí tendría validez esa consulta. Claro que sí, y también tener en cuenta que si se pueden resolver por otra vía, por una vía administrativa o de otra forma, pues por allí no va la consulta, si se puede hacer desde otras maneras, desde otros mecanismos, también es importante precisar.
¿De qué manera podríamos plantearle a nuestra sociedad cercana, vecinos, amigos, Junta de Acción Comunal y demás, la importancia de ser críticos y participativos en este tipo de consultas? Es una excelente pregunta. Recuerden que hemos comentado en esta pedagogía en derecho que no se puede constreñir y que se tiene que dar las garantías. Lo tenemos que decir aquí con toda la responsabilidad. La universidad lo hace siempre así, en su sentido de calidad, y es que regularmente los días para realizar las consultas populares, las que hemos visto que no han pasado el umbral, es porque la gente no acude o cuando lo hace porque es una jornada que empieza como toda elección desde las 8 de la mañana y va hasta las 4 de la tarde, intentan hacerlo por fuera de ese horario cuando ya se han cerrado la posibilidad de participar. Y lastimosamente, los días domingos hay que tomarlos con esa responsabilidad al preguntarnos qué sigue. Siempre se invita a que se participe porque es un deber y un derecho constitucional, independientemente de la decisión sobre la cual usted vaya a ir a pronunciarse, sobre el sí o sobre el no. De hecho, por ejemplo, en los asuntos que atañen con el gran asunto problemático de las diferencias salariales entre los congresistas y el ciudadano de a pie, se ha buscado la forma de que se haga una consulta popular, pero dicen que eso no es un asunto de relevancia y no se ha podido participar. En esta hay una posibilidad, siempre y cuando el Senado de la República así lo determine, y entonces, ante la Junta de Acción Comunal, ante los barrios, con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, en la academia, en los gremios, pues se deben conversar estos asuntos, tomar posiciones cada quien de acuerdo a lo que analice y a sus intereses, pero la idea siempre es participar. En todo caso, siempre la participación va a tener un certificado por parte de la registraduría, tanto para las personas que participan directamente yendo a votar las preguntas de la consulta, como aquellos que participen como jurados que se requiere para la logística. Y además agrego aquí que hay una pregunta, creo que por hecha con el permiso de la respetada doctora Pilar Astrid, moderadora, es que si esta consulta, por los plazos que estamos, se puede llegar el caso en que termine juntándose con las elecciones próximas del Congreso. Ya nuestra compañera Mayerly lo contestaba, esto no tiene plazos flexibles. Después de que se dé el visto bueno del Congreso, los plazos son determinados y por lo tanto no existiría esa posibilidad. Es decir, en el caso tal de que el Congreso se pronuncie en el mes de mayo, en este mismo año se tendría que realizar la consulta popular. Gracias. Bueno, aprovecho para dos cosas. Uno, no olviden diligenciar el formulario de asistencia. Y dos, voy a darle paso a las preguntas que nos hacen a través de YouTube. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un alcalde o gobernador para solicitar una consulta popular? Bueno, como lo veíamos ahorita, como lo referenciábamos y de pronto hacemos un poquito de énfasis allí, entonces, si es a nivel local, el alcalde recoge las firmas de los secretarios de despacho y debe tener el aval inicial de la corporación, del consejo para poderlo presentar. Si es a nivel de territorio, con los secretarios de cada uno de los despachos y con el aval de la asamblea departamental. Perdón, es que porque estaba enviándoles nuevamente el link, Tranquila. ¿qué papel cumple el Consejo Municipal o Asamblea Departamental en la consulta popular? El Consejo Municipal, la Asamblea Departamental, son los órganos colegiados que realizan la aprobación de la iniciativa, ¿cierto? Entonces recordemos que el alcalde o el gobernador, según sea el caso, son quienes remiten la iniciativa de la consulta popular tanto al Consejo Municipal como al departamental, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es realizar un control previo para poder indicar o poder pasar posteriormente al Tribunal Administrativo la consulta popular. Gracias. ¿Cómo se garantiza la publicidad y difusión de la pregunta de la consulta popular antes de su realización?
Bueno, recuerden que estas alternativas de participación con los mecanismos, sobre hay muchos temas de interés y aquí podríamos comentar, porque ha sido también un interés de alianzas entre instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el asunto de la protección de los animales y todo lo demás, pero todos estos elementos que se pueden discutir de relevancia nacional, básicamente tienen que sí o sí cumplirse a través de las leyes estatutarias. No se pueden alterar los determinantes que ellas contienen. Por ejemplo, en el caso de las consultas, y en este caso la consulta nacional, la difusión no se puede hacer tampoco deliberada. Es decir, nosotros estamos escuchando básicamente que hay que participar de una consulta popular, pero no vamos a escuchar, por ahora por lo menos, porque todavía ni siquiera se conoce, digamos, el contenido final o si el Senado lo ha aprobado o no, las campañas por el sí o por el no. Claramente en el debate público, y ya lo decíamos al inicio en la introducción, al calor de las reformas y las situaciones que han pasado, los conflictos entre el Ejecutivo, el presidente y el Congreso, y en este caso la Comisión Séptima, se han empezado a generar unos debates y ya hay personas que están por el sí y otros por el no, pero es un escenario de confrontación que es de la libertad de expresión y de opinión, pero todavía no se puede, digamos, la difusión se hace alrededor de la consulta popular, no sobre el contenido en sí de las preguntas concretas, todavía no lo conocemos, ni tampoco sobre el sí o sobre el no. ¿Cómo se garantiza esa difusión? Como es un asunto de relevancia nacional, conforme al artículo 22 de la Constitución y otros que determinan el deber de comunicación, ya los medios televisivos, radiales, de periódicos, ya la conversación familiar en el seno de la sociedad, en los debates públicos, en los parques, pues está hablando de lo que es consulta popular. Aquí por eso se está haciendo la pedagogía, porque es un asunto de relevancia y se busca también informar. Pero en este momento la difusión se hace básicamente porque hay que informarle a la ciudadanía para que se vaya preparando y ojalá para participar masivamente en el ejercicio, independientemente de la decisión que se vaya a tomar. Por lo tanto, digamos que eso es necesario. Esa divulgación, cuando se hace a través de los canales institucionales, pues también tiene un control en el sentido de que son a través de las diferentes veedurías las que se pueden denunciar si se está en alguna u otra manera induciendo a la sociedad a que vote determinada pregunta de determinada forma. Gracias. ¿Qué ocurre si la consulta popular no alcanza el umbral mínimo de participación? Uno de los requisitos fundamentales es el umbral y de acuerdo a la norma, como ahorita lo veíamos, ese 30% del potencial electoral que se debe obtener. Si no alcanza el umbral, puede ganar el sí o puede ganar el no y ninguno de los dos allí sería conducente para que se haga efectiva. Toda consulta que alcanza el umbral es de obligatorio cumplimiento, pero si no lo alcanza, no continúa. Vale, gracias. ¿Qué mecanismos de control existen sobre la constitucionalidad de la pregunta que se quiere someter a una consulta? Cuando es a nivel nacional, por eso el presidente debe enviar la pregunta al Senado, ¿cierto? Si el Senado da la favorabilidad, entonces ya se procede con el proceso y la Corte Constitucional también puede hacer un control posterior. A nivel territorial, la pregunta es revisada por el Consejo Municipal, por las asambleas departamentales y también por el Tribunal Administrativo. ¿Qué diferencia hay entre consulta popular local y una de carácter nacional en cuanto a trámite y competencias? Bueno, ya Bueno, lo veníamos. realmente lo, Ah, escúchame. Adelante, Mayerly. tranquilo, Oscar. Bueno, lo hemos revisado ya en varias preguntas que nos han hecho. Entonces, recordemos que en el ámbito nacional el procedimiento cambia. Quien realiza la iniciativa es el presidente, a diferencia del carácter municipal o territorial, que sería también incluso los departamentos, quien la realiza el alcalde o el gobernador.
tenemos entonces diferencia en cuanto a quienes realizan los controles. Hablábamos que en nacional es el Senado y un control posterior que sería la Corte. Y a nivel territorial, el control lo hace el Consejo Municipal, las asambleas departamentales o los tribunales administrativos. Un- Respecto de los umbrales, el umbral y la participación es la misma, la tercera parte del censo electoral y el umbral debe ser en su mayoría, que sería el 50 más uno. No sé si Oscar me hay, quiera complementar hay ahí. un asunto importantísimo que también no se nos puede, digamos, olvidar. Hay unas prácticas concretas en el Congreso de las Repúblicas que la ciudadanía debe conocer y que, de acuerdo al estatuto de la oposición, también se pueden generar ciertos debates al interior. Pero en estos casos, como se trata de una construcción alrededor de la consulta popular que determina el artículo 103 de la Constitución, aquí no se puede romper el quórum. ¿Qué significa eso? Que están llamados todos y cada uno de los senadores a participar, tanto del debate como de la votación. Es decir, no se puede de ninguna manera decir que es que no se alcanzaron los votos y no se puede votar porque hay menos de la mitad del Senado, no hay quórum, porque de este tipo de reglas está exenta este mecanismo de la consulta popular. Eso se hace efectivamente cuando se está buscando aprobar algún tipo de orden del día o debate sobre algún tipo de consideración normativa, pero en este caso de mecanismos de participación no se puede romper el quórum. La votación debe ser de las personas del Senado de la República que estén, obviamente, activas porque puede ocurrir por fuerza mayor algún tipo de situaciones particulares, que eso obviamente se entiende por la misma situación extraordinaria, pero no se puede romper el quórum. Gracias. Si el Senado no aprueba la consulta, ¿es posible que en las próximas elecciones se incluya un tarjetón? Es para un momento específico de acuerdo a los reglados. O sea, si se aprueba en este momento, hay un tiempo específico para poder realizarse y uno de los trámites en el caso de la consulta nacional es que tiene que ir aprobado por el Senado. Si no tiene la aprobación del Senado, no sería concurrente a otra etapa. Gracias. Si el Congreso no lo pasa, ¿se puede por tutela? Porque se está negando el derecho a la gente primaria. Es una La muy buena revisión de pregunta. Qué Oscar, pena. dale. Sí, es una buena pregunta. Y sabemos que la tutela es uno de los instrumentos que el colombiano de a pie y todas las personas junto al derecho de petición, mayor facilidad le queda para acceder a la administración de justicia. Y si bien son mecanismos que están determinados en la Constitución, su función no es para eso. La tutela busca la protección de derechos fundamentales de la persona que esté en inminente peligro o riesgo, y en estos casos es el Congreso a través del Senado que tiene ese tipo de competencia y por lo tanto las tutelas en este caso son improcedentes para poderles exigir que la aprueben. Bueno, aquí hay unas preguntas que voy a obviar porque pues las hemos hecho ya o se han dado respuesta de ellas. ¿Cómo se controla el gasto que genera la aplicación de lo que se aprueba en una consulta popular? Bueno, entendiendo un poco el enfoque de la pregunta, ¿cierto? Entonces recordemos que hay un gasto que genera la consulta popular, tanto para su realización y posteriormente, si se cumplen con todos los requisitos y la decisión es vinculante, ya se emitirá una ley o un decreto según corresponda, ¿cierto? El gasto está controlado mediante la Contraloría de la Nación, que es la que controla pues todo el tema de los recursos públicos y pues es ella quien ejerce el control de todos los gastos que se hacen en la nación. ¿En qué casos la Registraduría Nacional puede negar la realización de la consulta popular? Se puede hacer
cuando las preguntas no corresponden a una iniciativa que busque preservar derechos que sean iniciativas del pueblo de manera colectiva, o cuando, por ejemplo, no ha pasado las etapas como tiene que ser, cuando, por ejemplo, a nivel local no ha tenido el aval del Consejo Municipal o de la Asamblea Departamental o en la consulta nacional del Congreso de la República. O sea, cuando de algún modo se han saltado algunas de estas etapas, cuando se requiera revisar un asunto de constitucionalidad de la pregunta, que haya allí un asunto que vaya contra un articulado de la Constitución, cuando también lo que tiene que ver con los plazos en los documentos, las formalidades dentro del proceso no se hayan cumplido, o cuando tiene que ver a nivel de las iniciativas, por ejemplo, ciudadanas, que no hayan alcanzado el número mínimo de firmas, o que haya fraude en las firmas, o algún asunto relacionado, pues también por allí la registraduría puede decir no procede, o hay que volver a revisar, o algún asunto se puede negar dentro de la admisión por parte de la registraduría. Gracias. ¿Qué límites constitucionales y legales existen frente a los temas que se pueden someter a consulta popular? Nuevamente es una importante pregunta y respecto a ello, recuerden que si bien en el artículo 103, 104 y 105 de la Constitución Política y ahora bien la parte digamos, de los mecanismos que regla el capítulo segundo de la Ley 1757-2015 sobre los requisitos generales, establece que hay que cumplirlos todos, es decir, no algunos, sino todos. Pero entonces el elemento fuerte allí, constitucional, el elemento de la pregunta, el tema, básicamente se basa en que tiene que ser de un orden general y de relevancia. No puede ser un asunto de un capricho, no puede ser un asunto que no tenga asidero constitucional en el sentido de que vamos a discutir sobre elementos que no son relevantes de acuerdo a la Constitución. Ahora bien, si se trata del interés general, por ejemplo, el asunto laboral, el asunto del derecho a la salud, el asunto de una reforma agraria, entre otros temas, pueden ser susceptibles de ser llevados a una consulta popular. Pero la pregunta misma, es decir, el control de la pregunta o lo que eventualmente la registraduría puede determinar frente a si procede o no, casi del orden nacional tendrían que haberse saltado algunos de estos pasos, porque si el Congreso de la República, el Senado, da el visto bueno, eso significa que no le ha encontrado tampoco un vicio en cuanto al contenido y al material y al tema de interés general y de relevancia que se va a consultar, y por lo tanto, como una entidad técnica en este sentido, la registraduría está casi que obligada a proceder. Tiene que contar, obviamente, con la fuerza dispositiva del presupuesto, porque si el Ministerio de Hacienda no garantiza el presupuesto, pues la logística no se puede adelantar. Muchas gracias. ¿Puede interpretarse la inacción o el bloqueo legislativo por parte del Congreso, perdón, como una forma de sabotaje institucional? ¿Tiene límites jurídicos esa oposición? Bueno, en Colombia tenemos la presunción de buena fe, ¿cierto? Ya todo el tema de sabotaje o algún tema político o algún tema que genere controversia a nivel interno del Estado, ya sería pues más un tema político y de revisión constitucional y procedimental que un tema que vaya relacionado con las consultas populares, ¿cierto? Nosotros, cuando se realiza una iniciativa como esta, se presume la buena fe de la realización y por eso se somete a todo un procedimiento que está estipulado en la ley. Si ese procedimiento tiene algún vicio, se puede llevar a través de la Corte Constitucional para que realice la respectiva revisión. Muchísimas gracias. Igual Agradezco también, ay, perdón, doctora. enormemente. Señor.
También obviamente están los comités de ética frente a esto del artículo 83 de la buena fe y en las maniobras de lo que pueda hacer tanto el Ejecutivo como el respectivo legislador, el Congreso, en este caso el Senado, existen las comisiones de ética para que cada persona responda individualmente por su comportamiento, pero se presume la buena fe. Y además recuerden que conforme al artículo sexto de la Constitución, servidores públicos y personas de a pie tienen responsabilidades por acción, por omisión y en los casos de los particulares por extralimitación. Todo debe estar dentro de las reglas de juego de la democracia, que es un asunto que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA lo ha venido orientando en los consultorios jurídicos. La democracia participativa es muy importante y de allí para allá, digamos, los demás elementos de lo que haga uno u otro de estas ramas del poder público son objetos obviamente de las reflexiones que cada sujeto, de cada ciudadano haga, pero se presume la buena fe. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Excelente disertación, una ejemplar exposición por parte de nuestros estudiantes. Muy buen trabajo en pedagogía en derechos, como lo están haciendo todos. Hay comentarios muy interesantes, hay comentarios de gratitud. Sí, estos espacios lo que nos ayuda a capacitarnos y a absolver dudas, independientemente de temas políticos, de posición política. Este es un escenario académico y eso es lo que nos enriquece. No se lo pierdan, vamos a seguir haciendo pedagogía en derechos. Tenemos muchísimos temas súper interesantes, entonces nos encantó tenerlos. Nuevamente, mil gracias, Mayerly, Oscar y Luz Ángela. Excelente disertación, atención a las preguntas. Con algunas preguntas que fueron tan reiterativas, creo que ya todos salimos expertos en la consulta popular. Ya lo que nos toca es, pues, asumir nuestra responsabilidad porque tenemos que siempre estar presentes para poder hablar y criticar. Yo no puedo criticar si yo no hago. Y si yo tengo que estar ahí para decir sí, decir no, para votar o no votar, eso me da la posibilidad de pronunciarme porque algo estoy haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los asistentes tanto en Zoom como miren, tenemos de estudiantes de muchísimas carreras y ya están como medio motivados con los espacios que hacemos en derecho. Entonces, todos muy bienvenidos. Entonces, muchísimas gracias. Recordarles que el consultorio jurídico está a su entera disposición. Hacemos un ejercicio valioso. Nuestros estudiantes son los mejores que tiene el país. Tenemos muy buena atención, franjas todos los días. Pueden hacerlo, agendarse vía telefónica, virtualmente. Si están en la ciudad de Bogotá, venir a visitarnos aquí en el consultorio jurídico. Y estamos atentos a colaborarles, a sus papás, a sus hermanos, a sus vecinos. El consultorio jurídico queda en la calle 53, 1439, piso 2, a media cuadra de El Éxito de la 53. Nos encantó tenerlos. Aquí se están presentando diferentes programas. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche, un feliz descanso y en el consultorio jurídico los esperamos con los brazos abiertos. Feliz noche. Mil gracias. Hasta luego. No olviden registrarse en el formulario de asistencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.